Muy buenas tardes, tenga todo el público en general que está viendo este video. Yo soy Guillermo Alegría Bautista y te voy a explicar en qué consiste el método Ipler. Así que, acompáñame en esta ocasión. ¿Qué es el método Ipler? El método Ipler es un proceso de lectura autorregulada con lo cual tú puedes utilizar para que tú puedas tener una mejor comprensión en el momento en que tú estás leyendo un texto. Supongamos, tienes un examen muy difícil. Para que tú puedas darle respuesta eficaz a ese examen y que tengas una mejor comprensión del documento que tú estás leyendo en ese instante, entonces utiliza ese método. Vamos a ver en qué consiste cada uno de sus pasos, y son los siguientes. El método comprende 3 momentos: un antes, un durante y un después de la lectura. El momento antes de la lectura tiene los, por así decirlo, submomentos de inspeccionar y preguntar y predecir. El momento durante la lectura tiene los submomentos de leer y valorar. Asimismo, tiene el de expresar. El momento después de la lectura tiene el submomento de revisar y consolidar. Ahora, vamos a darle la explicación a grandes rasgos en qué consisten los momentos que acabo de explicar. Número 1. Lea los títulos y subtítulos del capítulo detenidamente, las páginas que va a leer en una hora, etc. Por ejemplo, observe los encabezamientos de los dibujos, diagramas y tablas. Número 2. Lea el resumen, si lo hay. Lea las preguntas que plantea también el mismo autor, si las hay. Número 3. Lea la primera oración en cada párrafo. Número 4. Explore rápidamente tratando de encontrar las palabras y oraciones claves. Observe las frases en negrilla. Y por último, lea las palabras principales en el glosario. Y bueno, pues básicamente eso es antes de la lectura, lo que conlleva de inspeccionar, preguntar y predecir. Si nosotros nos damos una vuelta a todo lo que acabo de explicar, tienes que inspeccionar la lectura antes de la lectura básicamente. Lo que conlleva el apartado de preguntar es que tú te vas a estar preguntando de qué se trata todo lo que estás leyendo. Y predecir básicamente es lo que se acaba de explicar ahorita. Todo eso está en el procedimiento. Leer los títulos, los subtítulos, el resumen, la primera oración de cada párrafo, y ya estás tú predeciendo. El explorar rápidamente, tratando de notar las palabras, etc. Todo eso es el primer momento, antes de la lectura. Damos el inicio con el momento antes de la lectura. Al iniciar el texto, la primera tarea del lector es tratar de descubrir el tema, pero ¿cómo lo va a hacer? Vamos a responder a las preguntas de qué trata la lectura que nos proporcionan esta semana. Vamos a poner el ejemplo del examen. El profe nos va a decir hasta dónde vamos a leer y de qué libro, para que nosotros podamos contestar el examen claramente. Como el título del libro o del texto que nos envían no siempre te va a reflejar de qué se trata, tú te puedes ayudar con lo siguiente: un relámpago de subtítulos, el resumen, las preguntas de repaso y todo lo que el autor te vaya a proporcionar a ti. Bueno, el objeto de la inspección es que tú te formes una idea del tema en general, de la lectura, y hasta dónde es posible que tú reconozcas las ideas esenciales. Ahora, ¿en qué consiste todo lo que te acabo de decir? Es en dar una mirada rápida del capítulo que te proporcionan a ti para que tengas una información general. Te voy a explicar el procedimiento. El siguiente paso es preguntar y predecir las respuestas que te da el texto. Vamos a poner un ejemplo para explicar mejor este apartado. Aquí ya es donde tú inicias la lectura, es decir, propiamente ya empiezas a leer todo lo que ya el texto te va proporcionando. Uno de los métodos que tú puedes utilizar para que tú entiendas mejor esto es que tú conviertas en preguntas las inquietudes que tú tienes acerca del texto. Otras preguntas que tú puedes formular es que todos los subtítulos que te proporciona el texto los conviertas en una interrogante. Y esa interrogante se la vas a preguntar al autor del texto de manera simbólica. La respuesta que él te va a dar es el texto en sí.
Aquí lo importante es que tú vayas adquiriendo ese conocimiento que te está planteando. Ya no importa si tú ya conocías unas cosas y no equivalen a las cosas que te está planteando el autor. Simple y sencillo, lo que tienes que hacer es que el planteamiento que te da el autor lo adhieras a lo que tú ya sabes. De esa manera ya vas a tener un nuevo conocimiento. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? Tú me puedes preguntar. Y yo te respondo, es que tú despiertes el interés en el tema del estudio, que pongas en alerta tu mente. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que se tiene que utilizar para esto? Bueno, es lo siguiente. Tienes que transformar todos los títulos y subtítulos en preguntas, leer el cuestionario que te da la lectura, utilizar las preguntas de cuándo, cómo y para quién con un fin. De esa manera tú puedes elaborar todo lo que el método te plantea. Momento de la lectura con propósito. Es algo muy básico en este proceso. Aquí tenemos que leer pensando en responder las preguntas y lograr el propósito de la lectura, porque ya que tenemos toda la actividad de realizar la lectura con el propósito definido y claro, ya permite que nuestro pensamiento, enfocado en la lectura, analice las cosas y agarre las cosas sustanciales, las cosas que de verdad nos van a servir. Y también nos permite eliminar las que no nos van a servir para nada. Entonces, una vez que ya tenemos fijados nuestros propósitos, es hora de empezar a responder todo lo que nosotros ya traíamos de contraste. Pero no hay que ir subrayando a medida que nosotros vamos leyendo. Lo tenemos que hacer al finalizar, porque solo entonces sabemos qué puntos verdaderamente debemos de subrayar, cuáles son los puntos más importantes. Cuando lo vamos haciendo al momento en que vamos leyendo, no tenemos idea de lo que viene más después. Así lo podemos dejar más en claro. Una cosa que sí debemos de tener muy en claro es que cuando nosotros iniciemos la lectura, no hay que tratar de memorizar los términos, las definiciones, los datos, etc. Hay que tratar de eliminar esa parte de nosotros que quiere ser perfecto en la memorización. Hay que tratar de leer con una estrategia, porque la lectura es una estrategia en sí, es una estrategia donde cada quien va a construir sus conocimientos con los saberes previos, los que ya trae de antemano de los temas en anteriores lecturas o en las clases de los profesores que nos imparten, etc. Ahora, vamos a ver cuál es el propósito de esto. El propósito es la máxima comprensión. La lectura debe de ser silenciosa, analítica, comprensiva, dinámica y que dé respuesta a las preguntas que nosotros ya nos hemos planteado y a las preguntas que ya vienen planteadas anteriormente. Vamos a hablar del procedimiento, y es que este se ubica en dos dimensiones. Una es la velocidad y la otra es la comprensión. ¿Qué ritmo vas a llevar al momento de que tú estás leyendo? ¿Y cómo vas a estar comprendiendo ese texto? Si hablamos de la velocidad, esta varía con el tipo de lectura. Los factores que más inciden son la ampliación del campo visual, la posición adecuada, la colocación adecuada del libro y también la corrección de los malos hábitos que tenemos al momento de estar leyendo. Pero vamos a dejar algo muy en claro. No es lo mismo que tú estés leyendo al Principito o a cualquier otra novela que a ti te agrade, ¿no? Pues, por ejemplo, algunas de John Katzenbach, etc. No es lo mismo estar leyendo eso que estar leyendo algo de la metodología de la investigación, algo de sociología o algo de cualquier otro tema que nosotros hemos estado llevando a lo largo de nuestra carrera. Para eso hay que tener en cuenta que el método Ipler te va a proponer ciertos aspectos para la lectura y a que tú debas de eliminar esos malos hábitos que tenemos para leer. Porque si tú estás leyendo los ejemplos que te puse de literatura clásica, tú tienes tus propios hábitos de lectura y tú lees como tú gustes. Sin embargo, el método Ipler nos hace esas propuestas. Vamos a analizarlas.
La ampliación del campo visual corresponde al número de palabras que los ojos son capaces de percibir en una sola mirada. La pausa realizada para percibir todo eso se llama fijación. Para poder captar el número de palabras en una fijación, se divide el renglón en 3 partes y la vista se fija solamente en esos puntos. Esto quiere decir que nuestra vista solo se va a enfocar en ese aspecto, en ese renglón en específico. Al terminar de leer ese renglón, en automático nuestra vista se sitúa en el siguiente y hace el mismo procedimiento. La posición adecuada. El lector debe de sentarse cómodamente con los brazos en el escritorio. El cuerpo debe de estar muy derecho, sin tensión, con la columna vertebral descansada y los músculos de los brazos, hombros, cuello, tronco y ojos deben de estar relajados. Debemos de tener la respiración libre, no debemos de tener impedimentos para respirar. La sangre circulará mejor y fluirá oxígeno con mayor facilidad al cerebro. Y pues ya por último, la colocación adecuada del libro, y es que el libro debe de estar reposando sobre la mesa para que se lea sin necesidad de esfuerzo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que corregir de los malos hábitos que nosotros tenemos o hábitos inadecuados al momento de la lectura? Y es que tenemos que corregir para este proceso la vocalización. Es que tenemos esa costumbre de pronunciar en voz baja lo que estamos leyendo, disminuye la velocidad y limita la comprensión de la lectura. Puede ser muy fatigante. Eso es la vocalización. La subvocalización es cuando nosotros repetimos mentalmente lo que se lee y eso también es perjudicial para lo que estamos a punto de adquirir de conocimientos. La señalización es señalar con el dedo, lápiz o cualquier objeto los renglones del texto. Esto se convierte en un estímulo distractor. Es que todo eso que nos ha mencionado aquí, el proceso, son los malos hábitos que tenemos o los hábitos inadecuados, son los que comúnmente hacemos y son como muletillas en este aspecto de la lectura. Debemos de eliminarlos. El proceso nos dice que lo debemos de eliminar y el proceso es muy efectivo en el momento que se lleva a la práctica. Hay que tratar de eliminar esos hábitos. Cuando hablamos de la comprensión, hablamos de que en un párrafo todo gira alrededor de una idea principal expresada en una frase clave o en algunas palabras. Puede estar ubicada en el comienzo, en la mitad o al final de algún párrafo. Las ideas secundarias se agrupan alrededor de la idea principal, de manera que están ilustradas o implican diversos aspectos de la idea central. Es importante leer los materiales gráficos como figuras, tablas, diagramas, mapas, imágenes y todo aquello que el autor nos proporciona para un mejor entendimiento. Si se encuentran las palabras nuevas o palabras que tú no conoces, es importante que tú busques el significado al terminar la lectura. Es importante que lo hagas en algún diccionario, enciclopedia o en cualquier otro documento o archivo que sea de confianza. Y bueno, hasta aquí la parte del método Ipler. Como tú puedes ver, alcanzamos a revisar lo que es antes de la lectura y durante la lectura. Mi compañera Sonia se va a encargar de explicar lo demás. Te dejo el link en la parte de abajo. Gracias por tu atención y si surgen preguntas, te propongo que me las hagas saber al final de la exposición.